A todos y cada uno de ustedes que están en la sala. Bueno, gracias Jorge por la invitación. Bueno, se ha hablado del tema nacional, se ha hablado del tema también de cada región. Es importante los aportes. Yo saludo y felicito esos aportes que son importantes para el análisis también, para poder seguramente sacar algunas conclusiones, ¿no? A ver, para nosotros analizar la política económica a partir es importante de la realidad. La verdad no se encuentra sino en los hechos. Obviamente que también la realidad es cambiante, pero tampoco debemos caer en el relativismo, ¿no? Y tampoco creo que es conveniente negar la sociedad que precede a esta sociedad, que sigue siendo una sociedad capitalista, dependiente y deformada. Negar el socialismo y, por supuesto, la fase superior, creo que también es un contrasentido para quienes no venimos de hoy, sino históricamente en la lucha, no solo reivindicativa, sino política, económica y también, obviamente, social, cultural y ambiental, incluso. En segundo lugar, yo no soy tan, digamos, aquí hay que plantear las cosas, no tengo tanta, diríamos, esa esperanza fervorosa, ¿no? La correlación finalmente es la que determina, por un lado, y nos ubica, pero al mismo tiempo también depende mucho quienes están liderando en este proceso, el gobierno, quien está liderando, obviamente, también la política. Otro de los grandes errores es negar el papel que tiene la vanguardia o las vanguardias, el papel que tiene las organizaciones políticas, el papel que tienen los partidos políticos. Negar eso igual es un contrasentido. Y negar el papel de las organizaciones sociales, como organizaciones sociales también vivas, también eso es un contrasentido cuando se habla de cambios. Un discurso en el cual dice yo represento en todo caso al pueblo en su conjunto, habría que determinar quién es pueblo. ¿Es el pueblo organizado? O en todo caso no me importan las ideologías ni los partidos, me importa el pueblo. Habría que definir bien, por ejemplo, esos términos. Otros temas centrales que sin partido, sin dirección, se puede gobernar un país. Si es que obviamente de pronto ingreso al gobierno, particularmente nosotros que somos un movimiento vivo y que hemos estado, como yo decía a mucha gente, 41 días y 41 noches frente al Jurado Nacional de Elecciones y nos hemos movilizado de manera contundente en todo el país y en Lima mismo, somos parte del Frente por la Democracia y la Gobernabilidad. Entonces, de pronto, nosotros definitivamente vemos y hemos votado, no por Pedro Castillo, no porque sea mi paisano, hemos votado por el cambio. Hemos votado también por el ideario, por si acaso, porque ahí se expresa de alguna forma la visión hacia dónde debiéramos ir. Y es una visión de cambios que coincidimos. No es el socialismo, por supuesto que no, porque pensar desarrollar el socialismo en un país, reitero, con capitalismo de forma independiente ahora, eso también es un grave error. Es hacer el conjunto de reformas profundas que le correspondió a la derecha hacerlo y no lo hizo, que le correspondió a la burguesía encabezarlo y no lo encabezó, que más bien ha llevado al país a la destrucción, a la inviabilidad.
a seguir con ese modelo de extraer metales, piedras preciosas, recursos naturales y simplemente como encomienda entregarlo al gran capital, de destruir la producción, la industria, la tecnología, la ciencia, de destruir a las fuerzas productivas, que son en este caso quienes generan la riqueza. Eso es lo que ha pasado con esta clase, lo que no pasa con la clase obviamente de otros países, que son capitalistas obviamente. Pero no ver el socialismo y el comunismo, también reitero, es un error garrafal de quienes estamos dentro de la izquierda, incluso dentro del progresismo. En tercer lugar, ubicarse al centro no es la mejor opción, puesto de que el centro ha sido el gran perdedor, pero también el centro ya nadie lo quiere, no lo cree. Muchos años de mentira, de paliativos, y es un gran error ubicarse al centro. Hay una población que tiene un espíritu de cambio, y esa población, llamémoslo si quieren ustedes radical, ¿no? Esa población que votó por Goyo Santos estando en la cárcel, por Antauro Humala también, con todo el problema que tenía. Esa población obviamente está allí. Y esa población no ve ahora reflejadas las esperanzas en Pedro Castillo como si lo hubo al inicio. Los errores se pagan también, ¿verdad? Como por ejemplo, le voy a poner de canciller para nosotros un paradigma. Obviamente es Mariátegui, pero también Héctor Béjar tiene una historia, una trayectoria extraordinaria. Y darle la cabeza en bandeja simplemente por temor o por miedo o por chantaje, cuando debieron dejarlo que el Congreso haga su papel. ¿Estamos salvando al Congreso? ¿El Congreso obedece a nuestros intereses? Preguntémonos. Y luego, no entiendo por qué se le puso a Guido Bellido, pero ya estuvo ahí. Ya estuvo ahí. Igual, entregarlo en bandeja antes que el Congreso hiciera su papel. Más aún, ustedes pueden ver ahí donde está la foto, un mar de gente con el lanzamiento de la segunda reforma agraria, donde empezamos de alguna forma ya a movilizar a la población, no en contra del gobierno, sino a favor de los cambios. Se le entrega en bandeja a este gabinete, son errores políticos. Y seguir con el chantaje, la derecha, lo conocemos, aquí están nuestros hermanos mayores. La derecha lo que sí tiene es una táctica, una estrategia clara. La derecha gana espacio, pierde, obviamente sí, pero gana, perdiendo. Gana espacio, sigue ganando, sigue golpeando, sigue, y va a seguir y va a continuar. La derecha no perdona. La derecha no da concesiones. La derecha tiene, esta derecha peruana hablo, las ideas muy claras y sabe lo que quiere. Sin embargo, creer que porque les entrego en bandeja a tales personajes, obviamente ellos van a calmarse, no se van a calmar. Ahora están diciendo que igual los ministros no son bonitos, etcétera, etcétera, digo por el tema político, y van a continuar. Se está planificando y si el plan sigue es la vacancia del presidente. Y un presidente, reitero, sin una vanguardia, sin un partido. Ahora, ustedes dirán, pero obviamente estamos acá nosotros, sí, estamos acá nosotros, pero ¿cuál es su comportamiento con el movimiento social? Nosotros que hemos estado y seguimos, no nos hemos ido y vamos a seguir, porque no se trata de nosotros, se trata de los intereses de la nación, de la patria y de todos. De pronto aparece con su sindicato de maestros y aparece con su ronda, con sus chalequitos negros.
¿Cuál es el comportamiento entonces? Aparece con su propio partido, pero a pesar de eso nosotros estamos en el frente, porque si no fuéramos políticos, no entendíamos la política en grande, entonces a lo mejor ya nos hubiéramos movilizado en contra de este señor presidente. Y el partido, obviamente, que no se ubica, que creo que le ha caído muy grande también el ganar las elecciones, y que no ha sido capaz, y quizás ya no lo será, de ponerse a la altura de las circunstancias que exige los intereses de la nación y de la patria. Digo esto porque nosotros, todos, yo creo que todos los que hemos querido el cambio, los que hemos votado por Pedro Castillo, no solamente hemos esperado sentados, hemos pedido sendas reuniones, sendas cartas, para que ellos se pusieran a la cabeza y dirigieran este acontecimiento histórico, tanto en el movimiento social como en el movimiento político. ¿Lo han hecho? No lo han hecho. Ustedes lo han dicho, han preferido pelearse entre ellos y tratarles a los que están con el cambio de caviares para arriba, caviares para abajo y no sé cuánto. Esa es la realidad. Lo cierto es que la derecha tiene el poder, ya lo dijeron acá, y eso lo hemos dicho, claro, hace mucho tiempo, porque sabemos de que aquí, por ejemplo, el poder fáctico es una parte. Ese poder fáctico que arrasa con todo, que tiene mucho poder, que está ligado a la corrupción y al narcotráfico, pero sobre todo existe el poder fáctico internacional. Lo que hay una invasión real es de la situación de las grandes empresas transnacionales en nuestro país. Ellos son los que tienen el verdadero poder. Y ellos son, obviamente, los que han chantajeado al presidente y han obligado, lo siguen obligando a que él, obviamente, se ubique al medio. Y la gran pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros recorremos el país. Lo que ustedes sienten en Ica, eso no se siente en el sur. Es diferente. Una cosa es que haya llegado Pedro Pablo Kuczynski, como dice ya, por último no hubo por quién votar, y otra cosa es que haya a la izquierda con Pedro Castillo, donde las esperanzas se multiplican. No he escuchado a ustedes, por ejemplo, no sé en qué condiciones también se vive seguramente, cuando el gas de pronto ya el precio está por las nubes, los fertilizantes, nosotros somos productores, estamos en el sector agrario, de 60 soles ahora está en 160 y va a llegar a 200 soles. Donde un aceite de pronto de 5 soles, 6 soles, ahora está 12, 13, 14 soles. La canasta familiar se ha duplicado, triplicado. El combustible igual, y al subir el combustible sube todo. Cuando se habla de salud, seamos claros, ¿no? Una cosa es la vacuna, pero otra cosa el sistema de salud. Ahora el segundo problema que aqueja al país después de la pandemia es el cáncer. ¿Cómo están las atenciones de salud a nuestro pueblo? ¿Cómo están nuestros trabajadores? ¿Cómo está la educación? ¿Es aprendo en casa o es aprendo en el cerro? ¿No? Y realmente o no aprendo nada. Porque sencillamente se transmite por radio, a veces por televisión, y jamás el rol del maestro puede ser sustituido por una televisión, por una radio. Tengo mis hijos todavía estudiando, pequeños, y tengo que ponerle profesor aparte, particular, para que puedan entender. Pero eso hablo de mí, pero hablemos de la inmensa mayoría que hoy están en pobreza y en extrema pobreza. Entonces, de pronto, yo sí veo que más bien muy pronto se van a gestar grandes movilizaciones. Estuve recién en Puno, en Ayaviri. Ahí, por ejemplo, anunciaron, son 200 alcaldes distritales que están organizándose para hacer una gran marcha, para exigir los cambios. Y nosotros hemos dicho que no es todavía el momento de movilizarse contra este gobierno,
No es todavía el momento de exigirla, dado que quienes no dejan gobernar son los que tienen el verdadero poder. ¿Pero hasta cuándo? Es que la verdad, tenemos un presidente que no tiene liderazgo. Eso es lo real, o sea, hay que decirlo con realidad. Para que eso, ojalá escuchen nosotros, yo particularmente, por el movimiento agrario y campesino rondero, estoy apoyando al Ministerio de Agricultura, en el buen sentido de la palabra. No soy funcionario, pero estoy ejerciendo el papel porque nosotros fuimos los que propusimos al ministro, obviamente una terna, y obviamente el partido decidió de esa terna que sea nuestro compañero comunero calificado, Víctor Mayo. Entonces el otro problema es el tema no solamente político, el tema económico que lo estamos hablando, el tema de la dominación gigantesca de los poderes fácticos. Si no, el otro problema es el tema de la gestión. Si no hay una reforma del Estado, yo dígame usted, ¿no se puede hacer una reforma del Estado siendo gobierno? También hay que meterle la culpa en esa parte de la derecha. No hay que hacer reingeniería incluso en todos los ministerios. De pronto no puedo orientar a la política nacional hacia que sea nacional y sea descentralizada. Si esas cosas mínimas no puedo hacer, entonces ¿para qué soy gobierno? Porque definitivamente los dineros se van mayormente en la burocracia y no llegan a los sectores donde debieran llegar porque hay una desarticulación alarmante y porque hay multiplicación alarmante. Hablando de la segunda reforma agraria, ¿cuál debiera ser esta segunda reforma agraria? Lo fundamental, ¿qué debería ser? ¿No debería ser, por ejemplo, la democratización del agua? ¿No debiera ser, en este caso, la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, la reforestación y forestación? El agua no nace abajo, quienes están en la costa, el agua nace arriba. Y arriba se está destruyendo los glaciales, se está terminando los bosques, se está destruyendo las cabeceras de cuenca. Y entrando a Cajamarca, en Cajamarca se ha concesionado nuestro territorio, el 70% de nuestro territorio, a 32 grandes mineras. Y ahí está la Yanacocha. Sigue la explotación. Y bueno, somos en este caso la primera reserva de oro del país, con el 50% más o menos. Entonces, la realidad es esa. Entonces debiera ser la democratización del agua, porque el agua sí, por ejemplo, para los grandes sectores agroexportadores que han concentrado las tierras en la costa, pero también han concentrado el agua, han concentrado la infraestructura hidráulica, han concentrado en este caso todo lo que significa ¿cómo se llama? Las tierras, el cholo barato. Hubo un paro agrario con víctimas y va a venir otro paro agrario, porque el tratamiento a esos trabajadores es de esclavitud. Pero el sector agroexportador es el que ha crecido más en plena pandemia y sigue creciendo. Y así cualquiera se hace millonario. El Estado pierde 500 millones de soles al no cobrar los tributos, al perdonar tributos. Y encima todavía muchos de ellos adeudan, no pagan esos tributos. No se puede hacer pagar esos tributos que deben siquiera. Entonces, esa es la realidad, como les digo, que vivimos. Y por otro lado, también es verdad que en nuestro país hay un grave problema con el tema de lo que ustedes han mencionado, porque ahí, democratizando el agua, las cabeceras de cuenca y todo lo que les he dicho, está el tema de la titulación. Las comunidades campesinas, ¿por qué este gobierno no puede tomar un decreto supremo y fortalecer a las comunidades campesinas de inmediato, convirtiéndoles también en unidades económicas? Claro, la segunda reforma agraria está muy bien, el cooperativismo, y una ley muy buena e importantísima, que fue una lucha nuestra y felizmente el presidente lo entendió y lo firmó, porque el MEF lo puso un paquete de observaciones.
Y Sagasti no fue capaz de firmarlo, pero sí lo hizo este presidente. Pero hay que formar cooperativas dentro de las comunidades campesinas que ya están formadas históricamente, que tranquilamente son la unidad económica y la fuerza incluso colectiva para producir. Y el otro tema, no hay que titular los territorios, sino hay que avanzar más. Porque estos gigantes, todos los días, mientras nosotros debatimos aquí, ellos siguen, en este caso, expropiando. Nosotros nos consideramos descendientes de los pueblos originarios, porque somos del movimiento rondero y campesino. Somos campesinos originarios. Y todos los días nos expropian nuestros territorios, se apoderan de nuestros territorios. Si yo les digo que Cajamarca está concesionado, imagínense ustedes, el 70%, y así toda la zona andina, igual el mar, la franja costera, la Amazonía peruana. Ustedes saben que García, por ejemplo, cómo lo insultó y cómo nuestro pueblo luchó en ese sentido. Entonces, el problema está ahí, pero al mismo tiempo también, imagínense ustedes, seguido al margen, yo también tengo mi criterio en relación a él, al margen que no haya conocido la administración, al margen de que no tenga esas cualidades, incluso por lo menos de entenderlo a Sun Tzu o de entenderlo quizás a Maquiavelo, porque en política también hay que entenderlo a ellos, ¿no es cierto?, para poder ejercer la táctica y la estrategia, porque también este partido ni el gobierno tiene una táctica y estrategia clara, cómo enfrentar al enemigo, cómo ir avanzando para, en favor de los pueblos. Obviamente, pero al plantear la nacionalización del gas, o en todo caso de una manera quizás incorrecta al decir eso, entonces la gente dice, por eso lo vacaron. Puede ser que sea así. Pero ¿fue una promesa o no del gobierno nacionalizar el gas? ¿Fue una promesa o no nacionalizar el litio? Ustedes han hablado del país vecino, pero claro, todos decimos no hay condiciones, no hay condiciones. No va a haber condiciones si el partido del gobierno y si el gobierno no se pone a la cabeza para lograr finalmente que este gran movimiento que está esperando y que se va a movilizar muy pronto, en este caso este pueblo, ¿dónde está el verdadero poder? ¿No decimos en el pueblo? Que clama, en este caso cambios, y que clama una nueva constitución. Eso es una cuestión real. Porque todas las políticas que se han planteado hasta ahora, de verdad les digo con franqueza, es un saludo a la bandera, es un paliativo más. Por ejemplo, hablamos de la segunda reforma agraria, está bien, el lanzamiento, pero ahora ¿cómo se está haciendo los debates hacia abajo? ¿Se está recogiendo? Seguramente. ¿Hay claridad? No lo sabemos. Pero lo cierto es que esta segunda reforma agraria tiene que convertirse en una política de Estado, recogiendo, obviamente, los temas centrales que nos aquejan a los productores. Y hay una ley de industrias, de industriación rural. Ya les dije, hay una ley de cooperativas. Ahora, yo les planteo lo siguiente, no sé qué tiempo tendré, pero el Estado gasta 3.000 millones, por ejemplo, en compras estatales. 3.000 millones en programas sociales, perdón. 3.000 millones, es el doble del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Pero díganme ustedes, ¿ha disminuido la anemia? ¿Ha disminuido la nutrición? Ahora no, ha aumentado. Se va a publicar los datos recientes, por ejemplo, que ahora estamos con un 11% de nutrición aguda. Niños en vida muertos, tipo de África. Y un 14% de nutrición crónica aumentada. Y cuando nos hemos reunido con Dina Boluarte, lo único que ha dicho es que los campesinos no estamos en capacidad de poder vender al Estado. Esos 3.000 millones no va a los campesinos a comprarle el producto sano, nutritivo y natural que producimos sobre todo en las zonas andinas, no. Va a comprarle a las grandes empresas agroindustriales y a los intermediarios.
Entonces, ¿de qué cambio hablamos? Y por supuesto, una segunda reforma agraria, si el productor no tiene mercado de productores, si el productor no tiene, en este caso, el Estado no le compra para los programas sociales, con el programa Hambre Cero que se anunció, y el gran problema, nosotros somos en Cajamarca la primera cuenca de producción de leche. Producimos 1 millón de litros de leche diario. Somos parceleros. Tenemos comunidades también. Son 180,000 unidades, en este caso ganaderas. Somos la primera cuenca en saca de carne. ¿Verdad? Entonces, somos una zona minera, somos una zona ganadera y, por supuesto, lechera y quesera. Nosotros le decimos al Ministerio de Salud, a DIGESA, que hoy es el momento de decirle a la gran empresa que tiene que poner en su etiqueta lo que ellos venden. ¿Y qué venden? Mezcla en su tarro, en ese tarrito que nosotros ya estamos acostumbrados a consumir. Esa no es leche, eso es mezcla. ¿Ustedes creen que quieren hacerlo? Sin embargo, Ecuador lo ha hecho, Bolivia lo ha hecho, Colombia lo ha hecho, Estados Unidos lo es, todos. Porque el verdadero concepto de la leche evaporada es quitarle el agua a la leche fresca, nada más. No hay que ser sabios ni recontra investigadores para hacer eso. ¿Y a cómo te compran la leche? A $1, a 80 centavos. Y Pedro Castillo es cajamarquino. Entonces, díganme ustedes, ¿qué hacemos ahí? Ese es el gran problema. O sea, ni siquiera quieren, esta empresa estafa, se ha puesto, se ha adueñado de la leche poniendo una gran vaca, una gigantesca vaca, que se llama Gloria, que es una vaca artificial. Y nosotros no tenemos denominación de origen del producto, y cuando queremos que una ley se implemente en el estado de denominación de origen del producto, Indecopi hace al contrario. Da plena libertad para que la grasa nidra, para que los lactosueros no tengan autógonos. Y de pronto te venden queso de leche en polvo o queso de lactosueros y grasa nidra. Ese es el verdadero apoyo, la verdadera reforma agraria. Les pregunto a ustedes, ¿no? Reflexionemos juntos. Veamos la realidad. Entonces, se debiera, en ese sentido, por ejemplo, DIGESA, que es obviamente su gancho de la gran empresa de la leche Gloria, que se ha propagado el producto, y nosotros no podemos poner plantas industriales. Ya les dije que hay una ley de industrias. Pero ustedes vayan a ver cómo están las normas. Cuando el Estado gasta millones en proyectos, pero esos millones se van mayormente en la parte técnica, pero no llega hacia abajo. En Ayaviri, por ejemplo, se ha declarado que es en este caso la capital ganadera. Nosotros dice queremos una planta UHT, porque con una planta UHT yo puedo poner mi producto en cualquier mercado. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero ¿cómo esos pequeños productores pueden tener 12 millones de soles para adquirir una planta UHT? Pero el Estado gasta millones, 100,000, 300,000, 400,000 millones de millones. Pero ¿saben cuál es el tema? Que solamente va a ir en capacitación, capacitación, capacitación. Y para generar plantas industriales no hay. No hay. Y el Ministerio de Agricultura para el próximo año tiene menos presupuesto que este año. Y hay otro tema. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en Cajamarca, ojalá algún día nos visiten ustedes, ojalá Jorge, estás invitado para consumir el queso, los manjares, la leche ahí. Y no solo eso, somos una zona cafetalera, somos un potencial enorme en café, cacao, arroz, también en papa. Y hablando de papa, queremos industrializar la papa. El pedido del presidente Castillo, industrializar la papa. Pero cuando nosotros vamos a ver la industria de la papa, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, de pronto, si el Estado no puede financiar plantas de industria, entonces, ¿qué hacemos? Ahora, ¿y qué mercado tenemos? Entonces, señor presidente, ¿qué le parece si los caliwarmas que le dan a nuestros hijos chatarra en vez de alimento sano y natural que nosotros producimos, nosotros industrializando la papa, le daremos en este sentido una papa a lo mejor fortificada, más nutritiva para que usted nos compre? Porque ¿qué mercado tenemos para la papa? Y si es exportadora, ¿qué exporta?
¿Cuánto de presupuesto tiene la Sierra Exportadora? Tenía 16 millones, ahora tiene 13 millones, tiene un poco menos. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde está, qué ha exportado Sierra Exportador? La reforma del Estado es urgente, porque ahí está metido la corrupción. ¿Y acaso este gobierno no debe ser consecuente con eso de la corrupción? Y también las leyes. Y incrementar la industria implica que los créditos deben ir a los campesinos y exigimos una banca de fomento. Los productores debemos tener una banca, pero tenemos un agrobanco privado. Y el agrobanco sencillamente no cumple con los créditos y encima el Estado le paga 4.000 millones mensuales para que dé créditos y no lo hace. Y encima lo ponemos promotor. Una cosa es verlo de afuera y otra cosa es verlo de adentro. Entonces, digan ustedes, esa banca de fomento no se puede hacer. No es que el ministro de Economía es experto en todo, pero la verdad nos está decepcionando. Parece que sí es experto, pero en manejar a favor de los grandes grupos de poder, porque no vemos que en función a nosotros lo haga. Digo lo siguiente, por lo siguiente, nosotros hemos trabajado una propuesta en la cual se compre fertilizantes a los importadores o en todo caso se viaje al exterior para traer fertilizantes y poder venderle al productor a precio más módico, y sin embargo eso se despreció. ¿Y por qué se optó? Se optó por subsidiar. Es decir, le van a dar a los productores, por ahí le van a devolver, si es que presenta factura o boleta, le van a devolver. ¿Y eso qué se implica? Subsidiar a los grandes importadores. Y el fosfato de Bayor, ¿en manos de quién está? No está de Monsanto. Tenemos el fosfato de Bayor para enriquecer nuestros suelos por toda una vida, pero lo han dado al Monsanto. Y hoy con la subida de fertilizantes, Monsanto está en su mejor época y paga sobre ganancia, no paga sobre ganancia. Pero ustedes me dirán, es una cuestión de la nueva constitución, obvio, pero empecemos sembrando las bases pues, de los cambios. Y el otro tema es que en la función pública, ¿mis amigos me van a ayudar? Está bien, seguramente mis amigos. Pero esos amigos tienen que mínimamente conocer pues, la gestión pública. Tienen que, no solamente es eso, por lo menos debieran ser cuadros técnicos y cuadros políticos. Ok, mis amigos, está bien, que aprendan, te pongo a su lado, pero los llamo a aquellos que de verdad quieren el cambio del país. Porque curiosamente también hay un problema en la izquierda, ¿no? Y eso lo hemos expuesto justamente en el evento agrario que nosotros tuvimos, por eso propusimos, pues, en este caso, al ministerio. Nosotros decíamos, o sea que la derecha todos los días te dice, este es el ministro que vayas a poner, este debes poner, este. Y nosotros ¿qué decimos? No, yo no busco cargos. No, para nada. ¿Yo qué me voy a comprometer? Claro, es fácil correr, pero es fácil debiéramos comprometernos, porque también es una forma de lucha ahí. Porque ahí, como lo encontró Allende en su momento, y por eso lo instituyeron Allende, es que obviamente tenía que enfrentarse a esa enorme burocracia vinculada a los grupos de poder, ¿verdad? Y lo hicieron el caos y el bloqueo económico, ¿verdad? Y producto de eso vino el gran paro de transportistas, y eso fue lo que originó el golpe de Estado. Nosotros conocemos esas experiencias. Entonces, estimados hermanos y compañeros, eso es en relación a el tema de la política nacional, y el tema es complicado. Yo, en relación a nuestra región Cajamarca, ¿qué les puedo decir? Somos una región con enormes potenciales, ¿no? En todo aspecto. Somos el 65% de una población rural. El gran boom minero apenas emplea a 10 millones de trabajadores. Somos prácticamente 1 millón de personas. En cambio, el tema agrario te da empleo pues, más o menos al 39, 40%, ¿no? De la población económicamente activa. No alimentamos nosotros con nuestra producción, que les digo parceleros, sin embargo, un gran potencial. Por otro lado, en tema de la política, tuvimos un gobierno
que sí hizo avances, que fue liderado por Goyo Santos, por el MAS, y seguramente para todos ha quedado en la cabeza que Goyo Santos está encarcelado por corrupto, pero nadie se acuerda de que Goyo Santos, por ejemplo, del 30% de electrificación rural lo dejó en 80% de electrificación rural. Nadie se acuerda que los grandes hospitales, ahora elefantes blancos, por supuesto que sí, porque no hay ahí equipos médicos, no hay médicos además, no hay medicina y todo lo demás, porque todo se va al capital privado, a la industria farmacéutica. Rodríguez Pastor es más millonario que nunca hoy en la historia, y así por el estilo. Entonces, de pronto, sin embargo, se trabajaron eso. En el tema de centros educativos, un día un centro educativo se ha dado a la región, porque ahí en nuestra región todavía están las infraestructuras de adobe. Algunas tienen ya 30, 40 años y no se cambian. Hay una brecha enorme al respecto. En el tema de infraestructura, los caminos se han avanzado, todavía hay mucho que hacer, obviamente, pero en el tema agrario se avanzó muy poco. Los proyectos importantes quedaron allí, lamentablemente, ¿saben por qué? Porque lo que se estoy diciendo esto es, nosotros, por ejemplo, en el tema ganadero, queríamos nosotros ponerle las plantas UHT y no nos aprobaron el proyecto hasta que finalmente nos dijeron, hermano, si no lo cambian esto, jamás van a sacar ese proyecto, porque detrás de todo esto está la gran empresa Gloria y cómo no, aceptándolos a ellos, a los corruptos. Entonces, esa es la realidad. Por otro lado, también en este caso tenemos las cuencas hidrográficas más importantes que alimentamos al Pacífico, ¿no? Y también ¿cómo se llama? Al Atlántico, de tal manera que esas aguas también se pierden. Ustedes conocen el Marañón, y eso viene también a los grandes proyectos de irrigación. Por otro lado, en el tema ya, por supuesto, del MAS se ha destruido. El gran problema de la izquierda es esa. Cuando llegas al gobierno, destruyes partidos, destruyes movimiento social, te alejas del movimiento social. El peor error de Goyo Santos fue alejarse del movimiento social que lo llevó al poder. No hubo una política clara en la construcción partidaria. No solamente hay que construir el partido del partido electoral para ganar las elecciones, sino hay que construir también las vanguardias. Yo saludo aquí la presencia del partido comunista, creo, ¿no? Peruano, porque esas vanguardias, aunque les digan seguramente que ya son dinosaurios y caducos y que sus ideas no tienen sentido, pero hay que estudiar la historia. Si no estudiamos la historia, estamos perdidos. Ahora más bien los partidos socialistas, comunistas, de izquierda son más vigentes que nunca, puesto que este modelo ha fracasado en el mundo y no hay esperanza y ni habrá desarrollo ni bienestar con este modelo. Y el capitalismo obviamente también está en una situación de crisis como sistema, y eso lo sabemos. Entonces, en ese sentido, estimados hermanos, en realidad allá esta vez va a ganar en las elecciones regionales, va a ganar la A de mi paisano, y lo digo acá, ¿no es cierto? Investigado por narcotráfico, por lavado de dinero, porque sí, ¿de dónde tanta plata, verdad? Plata como cancha, mete dinero por todos lados, ¿no es cierto? Y esos, obviamente, esta vez va a caer en manos, porque Acción Popular con Mesías ha sido la decepción total, y es una vergüenza, lamentablemente para los cajamarquinos y para nosotros. Creímos de que al menos él iba a hacer mejor que lo que hizo el MAS, pero lo único que está haciendo es administrar lo que ha dejado el MAS como proyectos y como alternativa. Eso es real. Entonces, eso es una cuestión real en Cajamarca. ¿Qué les puedo decir? El fujimorismo también ha sido una fuerza importante, o haya bajado. Lo que sí es cierto, al menos en Cajamarca mismo, sí tiene una presencia muy importante estas fuerzas reaccionarias. El fujimorismo también es una fuerza importante. Pero ahora la primera fuerza política, digamos así, se ha convertido que sucedan otras cosas, puede ser, pero a estas alturas, a un año de elecciones, es complicado. Finalmente,
estimados hermanos y hermanas, nosotros decirles de que lo que planteamos acá no es porque estamos en contra del gobierno y del presidente, no es porque estamos en contra del partido, sino que hay que partir a la realidad para tomar decisiones. Yo les he dicho a los compañeros de Puno que sí hagamos esa movilización, que sí hagamos ese paro, pero hagamos ese paro en contra de los grupos fascistas, golpistas, en contra de ese Congreso corrupto y mafioso, y obviamente levantando la bandera de los cambios y de la nueva Constitución. La nueva Constitución, hoy más que nunca, compañeros y compañeras, tiene que ser una conquista de los pueblos, porque también el quejarse y quejarse no lleva ningún rumbo. Generemos poder popular, unámonos. Los gremios agrarios estamos de alguna manera a la vanguardia. Hemos mal que bien hemos puesto un ministro, porque estamos unidos con nuestras diferencias. Y ahí no hay de todo. Gente de izquierda, gente de derecha. Lo que no hay es de la ultraderecha, ¿no? Aunque sí también, porque Agá, por ejemplo, también está ahí, ¿no? Pero obviamente ahora en otras condiciones. Tanto es así que lo hemos obligado a ellos a debatir en la segunda reforma agraria. Y le hemos dicho en su cara de que ellos han tenido una política de los 30 años que les ha vuelto multimillonarios. Y hoy la política tiene que ser para la agricultura familiar. ¿No es cierto? Solo así podremos conquistar. Creo que pedirle a nuestro gobierno, yo creo que nosotros hay que tomar la iniciativa. Pero hagámoslo. Que el grupo emancipador ahora se ponga a la cabeza de la emancipación, con Tupac Amaro, con Tito Condemaita, Micaela Bastidas, con Juan Santos Atahualpa, ¿no es cierto? Con Atahualpa desde Cajamarca, que es en este caso la segunda capital del Tahuantinsuyo, de nuestro gran imperio socialista, por si acaso, de los 5. Eso hay que hacerlo. Y nosotros estamos aquí para seguir en esa contribución. Pero los problemas que hay los hemos expuesto. Muchas gracias.